Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Uno de los líderes más destacados en el Antiguo Testamento fue sin duda Moisés, quien recibió de Dios la misión de sacar al pueblo hebreo del reino de Egipto, liberándolo de su yugo, para luego de caminar por el desierto hacia el norte, llegar primero al Mar Rojo y atravesarlo. Y posteriormente, en medio no solo de las vicisitudes del clima desértico y del terreno, sino de la oposición de varios coterráneos que renegaron, acusándolos de llevarlos a morir de hambre y sed en el desierto. Cuando hablamos de líderes, nos viene a la mente la imagen de un político, un caudillo, un guerrero, un empresario exitoso o un virtuoso deportista capitán de un equipo de fútbol. Pues la verdad es que el liderazgo puede ser ejercido en una enorme diversidad de áreas. Y estos hombres o mujeres son admirados, respetados, pero algunas veces también temidos. La historia nos cuenta de muchos líderes que han dejado plasmada su presencia en sus páginas. Y la lista es muy larga para mencionarla, pero sí vale la pena recordar que ha habido líderes vestidos de una terrible maldad, cuya ferocidad e impiedad ha rayado en lo diabólico. Y en el otro extremo, líderes benévolos y magnánimos con una humildad y un altruismo ejemplar. En el primer grupo están personajes como Aníbal, Alejandro, Gengis Khan, Hitler, Lenin, Mao y muchos más. Y en el segundo grupo tenemos como ejemplo a Gandhi, Teresa de Calcuta, Martin Luther King, etc. En las páginas de la Biblia también encontramos personajes políticos de una y otra esencia. No podría ser de otra manera. Así, individuos como Acab, Ocosías, Acaz y Manasés, o el mundialmente recordado Herodes, que mandó a asesinar a los niños menores de 3 años, simbolizan la maldad de los reyes de Israel. También están los distintos reyes asirios famosos por su crueldad. Tampoco podemos olvidar a los emperadores romanos como Heliogábalo, Nerón y Calígula, entre los más perversos y degenerados en todo sentido. En contraste, pocos son los reyes benignos y fieles a Dios que identifica la Biblia, como son Jehú y David. El liderazgo es un tema sobre el cual seguramente se han escrito miles y miles de libros en todos los idiomas, desde los más creativos y originales textos redactados por brillantes autores que entienden lo que es un verdadero liderazgo de bien, hasta aquellos dirigidos a formar personajes soberbios y egoístas, redactados por quienes solo buscan notoriedad a costa de un tema anhelado como agua en el desierto. El deseo de convertirse en un líder es el sueño de millones de jóvenes, sobre todo en nuestra sociedad occidental, donde el éxito y la relevancia social son buscados con loco frenesí. Y el sueño de muchos padres que desean ver a sus hijos triunfar materialmente en la vida a cualquier precio. En un mundo lleno de banalidades, podríamos hasta decir que es normal, al punto que si se celebran 2 eventos simultáneamente en salones contiguos, mientras en uno de ellos se dicta una conferencia sobre cómo tener una mejor relación con Dios y en otra una charla sobre liderazgo, la primera quedaría media vacía, si no es que vacía misma, mientras la segunda estaría a reventar y con mucha gente de pie. El liderazgo entendido simplemente como estar por encima de los demás es lo que ha causado que creamos que esto significa abrirse paso en la vida a punta de codazos y luego subyugar y abusar de quienes están bajo su mando o influencia. En estos términos, mientras el líder se forma y consolida, se va convirtiendo en un ser mezquino y egoísta que busca solo autosatisfacerse. Por eso este tipo de liderazgo es equivalente al éxito material,
buscado con ansias por todo tipo de individuos. Los políticos son, por lo general, el vivo y fiel ejemplo de ese tipo de líderes. Y prácticamente todos, con las pocas excepciones del caso, tienen un perfil ególatra y soberbio, unos más que otros. Entonces, una vez que hemos enfocado de este modo el liderazgo, podríamos preguntarnos con toda justicia si anhelar ser un líder es malo. De ninguna manera. Pero depende de lo que usted tenga en su mente y corazón, o dicho de otra forma, el tipo de líder que quiera ser. Hace pocos días en este mismo espacio hablamos sobre los psicópatas y la gran cantidad de ellos que se cruzan en nuestro camino a diario, aunque no todos tengan un alto grado de esta anormalidad. Y vale decir que cuando un psicópata llega a gobernar una nación o una empresa, o a obtener cualquier espacio de poder, sea público o privado, el daño que puede ocasionar es muy, pero muy grande. Pero veamos ahora otro tipo de liderazgo, aquel que se encuentra al otro extremo y no tiene que ver con el poder político, es decir, el que es constructivo, benigno y ejemplar, que está fundamentado en la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, por ser de otro nivel, no voy a referirme a él directamente, sino a hombres y mujeres que, inspirados en sus enseñanzas, llevaron adelante un trabajo que debe ser ejemplo para todos los cristianos. En primer lugar, tenemos a Pablo, aquel apóstol que luego de ser un perseguidor de la iglesia, encabezó el ministerio de evangelización más grande que se ha podido dar jamás entre los no judíos. ¿Cómo era el perfil de Pablo? Pues debemos decir que pese a ser un hombre de gran nivel social y académico, con ciudadanía romana inclusive, fue una verdadera luz para toda la comunidad cristiana del primer siglo. Su entrega a la causa de Cristo fue total, sufriendo persecuciones y encarcelamientos y poniendo en peligro su propia vida por amor a Cristo y al prójimo. Como podemos leer en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos desde el 23 hasta el 29, que voy a leer a continuación. Dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fin de la cita. Otros apóstoles que destacan por sus actos y el contenido de sus cartas son Pedro, Santiago y Juan, guías espirituales que luego de 2 siglos siguen hablando por medio de sus escritos contenidos en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje de oro en la primera carta de Pablo a Timoteo que se refiere a cómo debe ser y proceder un obispo o pastor, lo cual debe ser exigencia para cualquier líder cristiano. Y está en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 7, y dice lo siguiente: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción,
con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fin de la cita. Lamentablemente pocos, muy pocos son los que aún dentro de la iglesia de Cristo comprenden esto y siguen una conducta ejemplar. No se diga entre las personas que no han recibido la preciosa salvación y el Espíritu Santo. Y viene a mi mente aquel episodio vergonzoso que protagonizó la madre de Jacobo y Juan junto a ellos, narrado en Mateo capítulo 20, versos 20 y 21. Cuando la madre de ellos, con ellos al lado, ¿no?, se acercó a Jesús para pedirle, por sugerencia de sus hijos, que en su reino el Señor siente junto a él a los dos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Más adelante, desde el versículo 25 al 28, Jesús les enseña a sus discípulos y a nosotros también por extensión lo siguiente: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Corroborando así lo dicho anteriormente en Mateo 18, versos del 1 al 4, que leo a continuación. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuánta ambición hay en el corazón de los seres humanos y cuánta falta de conocimiento tenemos sobre estas cosas, aún entre los hermanos en Cristo. Pero si aún quienes caminaron junto al Señor y compartieron el pan con Él cayeron en la ridiculez de buscar mezquinos liderazgos, ¿cuánto más quienes no conocen realmente a Dios? Padre Celestial, desarraiga toda soberbia y espíritu de egoísmo que existe en nuestro corazón y haznos recordar que debemos ser humildes como tu Hijo, porque Él así nos lo enseñó con su ejemplo, que siendo Dios vino para servir y no para ser servido. En su nombre, amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.